Regresamos, estamos conversando con el doctor Alfredo Damer, director de la Maestría en Regulación de la Universidad Católica, y ahora vamos a hablar sobre este libro que está publicando junto a Fiorella Molinelli y Max Arturo Carvajal sobre teoría de la regulación económica. Bueno, la regulación es un debate abierto, digamos, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cuánto? Cuéntanos un poco cuál es el punto central de la teoría de regulación para ustedes. Sí, en realidad la teoría de regulación, la regulación es un tema muy interesante. En principio se preferiría que el mercado determinara los precios, las cantidades y la calidad. Sin embargo, en la práctica esto sucede solamente para mercados muy atomizados. Digamos, las panaderías compiten, quizás las pollerías compiten, quizás los restaurantes de comida rápida que no están muy en boga actualmente, pero también entre ellos compiten. Entonces, ahí se puede tener precios que reflejan el mercado. Pero cuando vamos a casi cualquier otro tema, si no existe algún tipo de regulación, sea legislación, sea precios, sea requerimientos de calidad, no se daría al público, no se darían precios que cubrieran costos de forma eficiente, que fueran sostenibles para el sector y que a la vez le dieran al público la calidad que quisiera. O sea, puedo darte dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, en el tráfico. El tráfico en el Perú en Lima tenemos bien poca regulación. Y con esta falta de regulación, yo creo que no tenemos la mejor situación del transporte público, por ejemplo. Eso es por falta de regulación. En cuanto a calidad. En cuanto a calidad. Porque en cuanto a precio, tenemos el transporte más barato de América Latina. Tenemos el más barato. Ahora, ahí eso me lleva a hacerte una pregunta que es válida, creo, desde el punto de vista social. Uno dice, yo me preocupo porque las personas de bajos ingresos transiten en un sistema de transporte que dé una calidad mínima. Pero por otro lado, ¿qué pasa si ellos te dicen en una encuesta, que no sé si se ha hecho, a mí no me importa mucho la calidad, lo que me importa es el precio, y si este es el precio más barato, asumo la calidad como parte de ese paquete? ¿Cómo llegamos a separar eso? Bueno, la única forma de encontrar cuál es el nivel óptimo sería a través de hacer encuestas a la población de diferentes niveles económicos. De esa forma seguramente llegaríamos a la conclusión... Porque a todos nos molesta el tráfico, eso es evidente, pero sí. El tráfico, por otra parte, significa que hay mayor movilización de personas, sí. Y cuando uno compara los costos de transporte, por ejemplo, Brasil y Perú, por ejemplo, ¿no? Ir del aeropuerto al centro de Lima o ir del aeropuerto al centro de Sao Paulo o de Río, Perú es creo que 8 o 9 veces más barato. Entonces, por ahí si uno le dice, mira, vas a viajar en un micro que tiene un tapete de cuero o cuerina, a diferencia del plástico roto, pues te dicen, bueno, a ver, yo prefiero el plástico roto si me va a costar 8 veces menos. ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo regulamos teniendo en consideración cuál es la variable más importante del consumidor? Claro, o sea, hay diversos temas, ¿no? Uno es el tema que en realidad el que usa transporte público no puede escoger. Tiene que subir a un vehículo en el cual van apiñados, se ahogan y a veces se demora mucho. Yo recibí quejas de personal que trabaja, por ejemplo, en mi casa, que preferirían, están ya pensando en no trabajar porque es tan incómodo, sufren tanto en el trayecto que se les hace muy difícil. Que eso se podría también monetizar y sumar al costo de transporte, porque por ahí la comparación no es si vale un sol a 8 soles o en términos reales, sino también a ese sol hay que sumarle el tiempo que uno pierde por el tráfico y cosas por el estilo. Es un tema. Y el otro tema son también los efectos externos que causa el transporte público desordenado e incontrolado. Porque cuando se atropella a la gente porque cruzaron y había una carrera de micros, claro. O cuando hay muchos choques, como ahora he visto en el camino ya más de un choque, esos temas hacen ver que hay algo que está mal. Quería hacerte una pregunta respecto a regulación, tomando otro ejemplo. Imagina que vamos a una carretilla, compramos un plátano, lo abrimos, lo comemos, pagamos, está todo perfecto. Vamos a una carretilla distinta al día siguiente, compramos un plátano, nos vamos, lo abrimos y está podrido. Regresamos a la carretilla, no nos hacen caso, bueno, aprendemos con la prueba y el error a qué carretilla comprar y a qué carretilla no comprar. Cuando lo llevamos eso a empresas,
a veces le ocurre también a una empresa. Compran a un manufacturero chino, llega el primer embarque, llegó muy bien, no hay ningún problema, llega el segundo embarque, llegaron piedras. No hay donde quejarse, qué sé yo. ¿Cuándo decide el regulador que es algo que debe de regular? Porque uno tiende a creer que la regulación es para proteger al consumidor, pero en esa protección perdemos la capacidad de que el consumidor aprenda por prueba de error, o sea, que haya mayor información. No sé si me explico. Sí, entiendo perfectamente. Déjame retroceder un poquito y para pisar un terreno común. La regulación, ¿de qué trata? La regulación trata de, en primer lugar, generar un marco en el cual hay inversión para que el público pueda beneficiarse de la existencia de ese producto o servicio. Entonces la regulación trata de dar un precio que cubra costos al productor y que dentro de esos costos esté el nivel de calidad que requiere el público de ese país, que también tiene que ver con lo que has dicho. Entonces, una vez dicho eso, hay que ver en qué sectores se necesita regular a través de una ley o en qué sectores sí tiene que haber un organismo como el INDECOPI que simplemente vigile que haya competencia, que no haya malas prácticas, etcétera, que es un nivel, digamos, intermedio de regulación. Y finalmente puede haber otros sectores donde prácticamente no hay regulación porque el mercado funciona. Esto en realidad lo determina el Estado a través de las leyes del Congreso que dicen estos sectores se regulan y estos sectores no. Y se decide si es que hay reguladores, como en el caso donde he trabajado yo anteriormente, de los Enermin o Citran. Por lo que tú me cuentas, eso tiene que ver por el grado de atomización o concentración del mercado. Claro, pero el que decide no son los oficiales del Estado, sino es el Congreso. El Congreso decide qué sectores hay que regular basado en estos temas que tú mencionas. Ahora, una vez que se decide, si para esos sectores hay organismos reguladores como Sinermin en el caso de energía y más específicamente en el caso de electricidad, o Citran en el caso de puertos y aeropuertos, por ejemplo, o Ciptel en el caso de telecomunicaciones, una vez que el Estado decide esto, esos organismos ya tienen la potestad de fijar tarifas y fijar calidad. Correcto. Cuando no es esto, sino son sectores donde puede haber algo de concentración, puede haber algo de prácticas desleales, tiene que irse caso por caso a INDECOPI, donde INDECOPI puede analizar si hay suficiente competencia, si hay prácticas desleales, si el público está bien servido. Que es la otra cara necesaria del mercado, instituciones que lo soporten. Así ¿no? Y finalmente, a pesar de que también podría caer en el INDECOPI, ya llegamos a extremos donde el mercado funciona tan bien que pocas veces van a ir a INDECOPI. Alfredo, te agradezco muchísimo por tu visita. Me he quedado con un montón de preguntas, espero tenerte pronto para volverlas a esclarecer. Cuando tú quieras, ahí te dejo los dos libros, uno La economía mundial y el otro Teoría de regulación económica. Y cuando quieras estoy a tu disposición y también a disposición de cualquiera que quiera que yo responda a sus preguntas. Te agradezco, Alfredo. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos con el bloque de SAN. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.